Muy buenas noches, bienvenidos al live de Vivole, esta segunda edición, este segundo bloque de entrevistas que tenemos el día de hoy. Vamos a entrevistar a ciertas personalidades del vóley y el día de hoy nos acompaña el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Juan Castro Romero, presidente de la Federación entre el año 2009 y el año 2012. Va a ser una entrevista bastante interesante, pero quiero dar la bienvenida también hoy día a Carolina Romero y a Linda Vanessa, que nos acompañan en la edición del día de hoy. Hola, Nano, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Linda? Bien, muchas gracias por invitarme a participar. Estoy muy emocionada. Linda, el primer día con nosotros, ahora ya en la parte frontal, ¿no? Estabas antes de ponernos en coordinaciones. ¿Cómo te sientes? Bien, bastante emocionada. Gracias por permitirme compartir esta experiencia porque se viene un bloque de entrevistas muy interesante. Claro, estamos ahora con Voces de Mando, ¿no? Es un nuevo bloque de entrevistas donde queremos hablar un poco del tema de gestión, organización, del tema comercial, como para hablar, ¿verdad?, de este tema. Sí, la verdad es que me emociona mucho porque vamos a ver los aciertos, desaciertos desde la perspectiva bueno, de este caso de Juan Castro, del expresidente de la Federación, y siento que es algo que muchos podemos aprender desde el momento en donde nos encontremos, ¿no? Sí, mira, es interesante, pero bueno, antes de darle paso a Juan Castro, queremos conversar de la noticia que la semana pasada entregamos sobre el tema presupuestal, ¿no? Hablábamos que la Federación Peruana de Vóley tenía comprometido prácticamente el 40% de su presupuesto al no ejecutarlo, al no darle el tema de la selección de mayores, que era el tema de los entrenadores. Sin embargo, tenemos una noticia lamentable ya, Linda. Se ha confirmado por el proyecto de ley de presupuesto que el próximo año la Federación recibirá solamente 1.800.000 soles, prácticamente 1.000.000 menos, 36% menos de su presupuesto. Complicado esto, ¿no, Linda? Totalmente. Estamos hablando en realidad de casi 2 millones de soles, si lo vemos a grosso modo. Más aún teniendo en cuenta que este año el presupuesto para el año 2021 ha aumentado en un 3.2%, hubiera sido bueno que se aprovechara el dinero para la federación para poder realizar algunas mejoras que necesitamos. El problema es la federación que ha tenido una baja ejecución presupuestal y eso a nivel sector público se castiga, ¿no? Si tú no ejecutas el presupuesto, esto va decreciendo y es realmente complicado. El próximo presidente de la federación va a tener un panorama incierto. Claro, pero otra noticia que hemos visto a consecuencia de esto hoy día en redes sociales, por ejemplo, es el tema de que algunas chicas de la selección, tenemos un video creo que por ahí, de las chicas de la selección entrenando en la calle, ¿no? Carla Ortiz, la capitana de la selección, se las está ingeniando para mantenerse en entrenamiento debido a que como la selección de mayores no es una prioridad para la federación y no ha sido llamada a los entrenamientos, ella apoyada con la familia está entrenando en la puerta de su casa, ¿no? Las deportistas dependen de su físico y si ellas se mantienen encerradas, no es posible estar en una condición física. Si se habla de un torneo extraordinario en unas semanas, es medio rara esa situación, ¿no, Caro? Sí, la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Que al final son consideradas deportistas de alto rendimiento por el IPD, por la federación, por todos, y que estén en este momento entrenando en la calle, pues la verdad es que es muy decepcionante, ¿no? No sé, Sí. tendrían que ver la manera de ponerlas, no sé, que vayan a la Videna, en los espacios abiertos de la Videna o algo así, tal vez, para que puedan entrenar correctamente con un preparador físico y todo. Pero bueno, al final, como nos dijo Carla en su momento en la entrevista de hace varias semanas, las tienen medias como olvidadas, ¿no? Mira, y es complicado porque en realidad si la federación por una u otra razón no quiere activar al entrenador Paco Hervás, o sea, la selección no es Paco Hervás, la selección no es Carla o no es una jugadora determinada, es el conjunto de jugadoras y lo creo que el bien que hay que preservar es el tema de las deportistas. Si la federación no le usa el entrenador, bueno, no sería novedad, ya sería el tercero en este periodo porque ya a Luis Omar le recibieron la convocatoria, lo despidieron, pusieron a Carlos Aparicio, lo sacaron, han puesto a Paco Hervás, parece que no les gusta, parece que no, porque si Paco no sabe, lo que pasa es que hay una disociación entre las dirigentes y el entrenador, pero no podemos perjudicar a las deportistas. Creo que eso también es un tema bastante importante. Ya dio una entrevista a la presidenta de la federación esta semana, acompañada de Natalia Málaga, de una entrevista donde hablaba un poco que el proyecto de la federación en este periodo es poder construir la parte posterior del olivar, algo que es contradictorio porque creo que la federación ya en el CAR de la Videna tiene instalaciones para descanso de deportistas, siempre van a faltar,
pero de repente son otras cosas las que la federación necesita en estos momentos. Pero bueno, da para rato. Vamos a invitar vamos a invitar a Juan Castro, nuestro invitado, y Carolina nos va a acompañar en operaciones, Linda nos va a acompañar en la parte frontal, y yo solamente, antes de invitarlo, quisiera recordar que el año 2010, recuerdo que el 2 de marzo me llamaron de la Federación Peruana de Vóley para poder trabajar con ellos en parte del proyecto que ellos tenían. Ya Juan Castro tenía más de un año en el poder y para mí fue un reto, entonces para mí es un gusto poder conversar el día de hoy con él. Conozco bastante de su trayectoria, pero también tengo bastantes interrogantes que creo que son importantes. Quiero dar entonces pues la bienvenida a Juan Castro Romero, presidente de la Federación Peruana de Voleibol. Por favor que nos apoyen para que él se pueda conectar. Buenas noches, señor Castro. Nano, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto de verte después de un buen tiempo. Igual a Carolina, que no la veía hace mucho tiempo. Qué gusto de poder, por este medio, estar en comunicación con ustedes. Acá para lo que desees que pueda responder, ¿no? Sí, son 8 años, ¿no? Yo recuerdo que dejé la federación en julio del año 2012, después prácticamente el clasificatorio olímpico. No nos habíamos visto, para mí es una gran oportunidad para conversar con usted. Y nada, primero quisiera saber esta impresión, ¿no? Usted como un dirigente de tantos años, ¿cómo analiza el panorama actual de la Federación Peruana de Vóley, el momento que vive el vóley peruano? Bueno, mira, te mentiría si te diría que no estoy al tanto, no al 100%, pero veo noticias, tengo contacto con algunos dirigentes, no directivos de la federación, porque la verdad que con ellos no he tenido el gusto de conversar. Y sí, pues, es lamentable, acabo de ver comentarios iniciales de esta oportunidad, y la verdad es que es lamentable ver que no tengan campo, habiendo hecho un esfuerzo tremendo en conseguir el centro de alto rendimiento allá en La Videna, ¿no? Y a mí me parece esto como que parece que fuera cíclico, porque me hace recordar cuando yo ingresé a la federación, habían serios problemas, y la verdad es que felizmente que habíamos ingresado, pienso yo, con las ideas claras de qué hacer, y por eso es que pudimos remontar ese momento difícil, ¿no? Usted lo ha dicho, señor Castro, usted había recibido el encargo de la federación después de la salida del señor César Vértiz en el año 2008. Se encargó de tener el sudamericano juvenil y usted postula a la Federación Peruana de Vóley después de esta eliminación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Nosotros en la federación siempre se habla del tema olímpico como un tema bastante importante. ¿Qué lo motivó a postular y cómo usted conformó su junta directiva, ¿no? Porque creo que cuando uno se presenta a una elección, va con unas ideas. Cuéntenos un poco qué lo motivó a postular y cómo armó su junta directiva. Bueno, yo estaba, como bien lo manifiestas, era integrante de la directiva de César Vértiz, y ya en el 2008, cuando ya se venía una resolución del Consejo Superior de Justicia de sanción a César, él pide licencia, se adelanta a la sanción porque teníamos ciertos conceptos de, ¿qué te digo?, que no se manche la institucionalidad de la federación, y él decidió dar un paso al costado, y entonces por encargatura, la junta directiva, yo no era el vicepresidente, la vicepresidenta era Carmen Pimentel, deciden encargarme a mí de entre julio y diciembre del 2008. Yo inmediatamente informé, creí conveniente, a las dos autoridades, ¿no? A la local, al IPD, y principalmente a la FIB. El señor presidente de la FIB, Jason Way, que en ese momento era el presidente de la FIB, me reconoció, me felicitó y fue clarísimo. Nos dio un plazo hasta el 31 de diciembre de ese año, porque también ya era el ciclo olímpico que se cumplía para hacer el proceso electoral. Y ese proceso electoral fue con veedores de la FIB, de la Sudamericana, transparencia. Pero lo que me motivó a mí es que habíamos iniciado con César, no al 100%, yo había transmitido algunos planteamientos para salir de este problema que teníamos en el voleibol, y creo yo que con el equipo que teníamos, estaba en ese entonces Jorge Aguilar, Carlos Ganosa,
que me acompañaban, Eloy Ramírez, podíamos sacar adelante la federación, ¿no? Entonces hicimos un proyecto para poder postular y, bueno, ingresamos a partir del 2009. Pero ahí ya comienza ¿qué te digo? La lucha para tratar de remontar cómo se encontraba en ese momento. Yo escucho ahora que se ha reducido el presupuesto y se recibiría 1.800.000. No, en 2009 el IPD nos daba a nosotros 1.100.000 anual de soles. Entonces, con ese millón, lógicamente, era prácticamente solamente para pagar los sueldos de los técnicos y algunos los administrativos y alguno que otro evento nacional, pero nada más. Pero no era nuestra intención esa, ¿no? Nuestra intención era... El voleibol estaba adormecido, ¿no? Estaba paralizado totalmente. Y nosotros nos planteamos echar a andar esa maquinaria, comenzar a hacer algo para llamar la atención del periodismo, ¿no? Primero, la atención del periodismo, porque si el periodismo no nos ponía cámara, no nos ponía pantalla, no nos ponía fotos en los diarios, la verdad que no íbamos a poder tener una relación, un vínculo con nuestros socios estratégicos. Y nosotros habíamos diseñado que teníamos que asociarnos con la empresa privada para poder sacar adelante el voleibol, porque si ya te estoy comentando que era 1.100.000 nada más el presupuesto que teníamos del Estado, con eso no íbamos a poder hacer nada. Y empezamos lo que llamamos nosotros el shock. Así como en esa época había el shock de inversiones, nosotros hicimos el shock de eventos. Y comenzamos a mover la maquinaria con varios eventos y lógicamente eso captó la atención del periodismo, ¿no? Primero queríamos, el tema de la televisión nos parecía fundamental y teníamos que, lógicamente, llamar la atención. Para eso teníamos que crear un producto, pero, o al menos varios productos para poder ofrecer y buscar auspiciadores, para poder ofrecer a la empresa privada, ¿no? Así como la FIP tiene sus productos que los ha diseñado con mucho tiempo, como es la World League, el Grand Prix, ahora se llama la Liga de las Naciones, etcétera. Nosotros nos orientamos a 4 productos, pero diseñándolos de la siguiente manera, ¿no? El principal y primero eran las selecciones. Selecciones nacionales tenían que tener un auspiciador, un patrocinio que nos permita avanzar. Teníamos la Liga Nacional, teníamos que otorgarle a la Liga Nacional un escenario, una competencia de alto nivel, y teníamos que ponerle cámaras, teníamos que ponerlo en pantalla, en televisión. Y es así como que para nuestros seleccionados conseguimos la señal abierta de Latina, que en ese entonces, Frecuencia Latina se llamaba en ese entonces, ahora es Latina, creo. Y gracias a gente que nos apoyó en interrelacionarnos con los directivos, especialmente este señor Javier Carmona, que recuerdo con mucho aprecio, fue fundamental, fue clave en nuestras negociaciones con el señor Baruch Ishber, y la verdad conseguimos la señal abierta para nuestros seleccionados y señal cerrada para la Liga Nacional, ahí donde hicimos con empresas, con Media Networks, hicimos el convenio para los años que venían de la Liga Nacional, tanto en femenino y luego en masculino. Lógicamente, la televisión, el voleibol masculino, a nivel de clubes no lo veían, no lo apreciaban en la misma dimensión que el femenino, ¿no? Pero igual iba en paquete, iba amarrado entre nuestra propuesta. Y el otro producto que nosotros comenzamos a visorar era el voleibol de playa. En ese entonces, el voleibol de playa, para hacerlo atractivo a la vista, para hacerlo atractivo como competencia, tenía que ser practicado por figuras. Porque si empezábamos con chicas que no eran muy conocidas, la verdad que la prensa no iba a tener mucha atención. Y es así donde seguimos con la dupla de Natalia Rosa y figuras del voleibol de mayores, los pasamos a playa para llamar la atención. Y por último, los campeonatos nacionales, ¿no? Y a cada uno le conseguimos sus auspiciadores. Tanto, por ejemplo, los seleccionados en el tema de la televisión, a voleibol playa igual, ¿no? Nos conectamos y comenzamos a hacer los circuitos sudamericanos. Y en el caso del voleibol nacional, por primera vez hicimos un vínculo
gobierno local. Tú recordarás que teníamos mucha afinidad con el gobierno regional del Callao, con el gobierno regional de Loreto, con Iván Vázquez, y así sucesivamente con varios gobernadores para que abran las puertas, auspicien los campeonatos nacionales. Y relacionamos no solamente auspiciador, sino marca. Por primera vez, Hualum comenzó a vestir a los seleccionados clasificados a una final. O sea, dentro del convenio de una marca para la selección lo extendimos, ¿no? Lo extendimos para que también llegue de alguna forma a los seleccionados distritales, y yo sé que eso ha venido sucediendo y me parece muy bien de parte del señor Gilio Dolores, a quien lo reconozco con mucho aprecio y lo recuerdo, el director gerente de Hualum. Así que fue así, Nano, que con esas competencias comenzamos a llamar la atención de la prensa y comenzaron a llegar los auspiciadores, porque si no, de otra forma, no había cómo poder desarrollar una estrategia que te permita, uno, tener un socio estratégico y dos, desarrollar un producto, pero ese producto tenía que ser de calidad para que tú puedas venderlo, ¿no? Señor Castro, usted ha hablado de 4 productos, quiero hablar de uno de ellos primero, que es la selección nacional, que justamente hace un momento comentábamos, ¿no? Este tema que la selección de mayores no es una prioridad para la federación, por lo cual no lo está activando. Ellos han optado por empezar con la selección juvenil. Veníamos de la eliminación del clasificatorio olímpico en Lima, de Beijing. Las jugadoras, muchas de ellas lesionadas, muchas de ellas con un shock emocional bastante fuerte, decidieron alejarse, ¿no? Ellas estaban en Europa y el año siguiente no vinieron, el año 2007-2008 no estuvieron en la federación. ¿Cómo logra usted el año 2009, que el objetivo era el clasificatorio mundial, el Mundial de Japón? ¿Cómo logra convocarlas nuevamente, no? Porque ellas ya estaban en Europa, tenían una vida... La liga acá no funcionaba económicamente, seamos sinceros, en ese momento. Ellas trabajaban en Europa. ¿Y cómo logra usted convocar a Leila, Mirta, Yulisa, Verónica, todas, Elena, todas estaban fuera, ¿no? ¿Cómo se hace esa gestión para repatriar a las deportistas? Mira, una vez que se comenzó a hacer los eventos, acuérdate que el Sudamericano del 2008 fue transmitido por un canal, no sé si lo puedo decir, bueno, por Americana Televisión, Sí, por supuesto. pero no nos dio ni un centavo. Pero era su oferta de poner en la imagen del Sudamericano a cero costo, era mejor que otras ofertas de otros canales, inclusive el del Estado, en el que nos decían que teníamos que pagarles, ¿no? Más bien por la transmisión de la televisión. Entonces empezamos de cero con ese Sudamericano, pero una vez que ya estuvo en pantalla, llamó la atención y Frecuencia Latina dijo, ¿y por qué ese canal? ¿Por qué no nosotros? ¿No? Ahí empezó las relaciones y lógicamente nosotros les fuimos bien claros. Las principales figuras de Perú no están acá en Lima en ese momento, están afuera y lógicamente tiene que haber un auspicio, un patrocinio de tal forma que nos permita tener un presupuesto anual que también podemos de alguna forma desarrollar una comunicación fluida con las jugadoras para que los problemas que puedan tener en Europa puedan ser resueltas. Muchas de ellas tenían juicios pendientes con sus clubes que no les pagaban, de 2 temporadas al año, le habían pagado una temporada, no, pero la segunda les debían, a otros inclusive no les habían pagado las 2 temporadas o les habían dado a cuenta, habían varios problemas, cada uno individualmente, y lo fuimos resolviendo individualmente para tratar de que estén acá, porque la idea era si teníamos que clasificar al mundial, o sea, teníamos que, ese producto que le estamos ofreciendo a la televisión, teníamos que hacerlo exitoso. Entonces, nosotros convocábamos a las figuras de hacia afuera y estábamos formando a las matadorcitas, ¿se acuerdan? A un grupo nuevo de chicas que venían de provincias, chicas que se fueron creando, inclusive llegando hasta ser ídolos en esa corta edad, como acuérdate de Super Vivian, ¿no? De Vivian Baea, que ya comenzó cuando la trajimos del interior del país, a formarla, a tenerla en la Casa de la Pradera junto con otras chicas más. Pero en paralelo estábamos trayendo también a las figuras y un técnico que, con esto no quiero decir que en el Perú no haya buenos técnicos, sino ese momento era para justamente hacer un equipo que impacte. Y trajimos a un técnico, Mr. Kim Chol-jong, de Corea, que acababa de estar en el año 2000 en las Olimpiadas de Cine dirigiendo a Corea, ¿no? O sea, era un técnico exitoso en su país y había aceptado, gracias a la intermediación de Mr. Park, del señor Mambo Park, había aceptado en venir. Y trajimos, por recomendaciones de Leila Chihuán, trajimos a Juan Diego de España,
era un magnífico preparador físico y uno de los mejores, algo que no se veía acá, la estadística. Él era un tipo que manejaba la estadística, pero excelentemente bien, y lo trajimos para que apoye a Mr. Kim, conjuntamente con Edwin Jiménez. Pero más o menos hicimos un equipo que trabaje en mayores, con impacto, con la idea de clasificar, pero no descuidamos las divisiones promocionales, porque seguido de eso, en el juvenil pusimos a Natalia Málaga y en el menores a Hernán Arteaga. Entonces imagínate, Kim en las mayores, Natalia en juveniles, Hernán en menores, de infantiles pasaban a menores, y con un comando, una unidad técnica que de repente ojalá haya tiempo de explicar, teniendo el concepto que teníamos de unidad técnica, que ya desde ese momento lo estamos desarrollando, con una figura que articule las tres selecciones, y lógicamente que ninguno de ellos se iba a oponer a la presencia del señor Park, ¿no? Entonces designamos jefe de la unidad técnica a Mr. Park, y en esa condición viajó a Corea para traer a Mr. Kim, que conseguimos el objetivo porque la gente que vio por televisión, por canal, por Frecuencia Latina, se acordará ese torneo clasificatorio en Brasil, ¿no? Donde la famosa patadita de Elena Calvidekova que consiguió un punto que uno lo vuelve a ver y la verdad que se emociona, ¿no? Sí, yo recuerdo que ese punto de Elena, inclusive en el Mundial, en la inauguración, en la pantalla principal del estadio, fue proyectado, ¿no? Era una jugada que justo estamos viendo en pantalla en estos momentos, gracias a Carolina, que nos está apoyando en los controles, y fue importante, ¿no? Pero sin embargo, yo recuerdo que el plan era Londres 2012, pero de pronto en su periodo estuvo King, salió King, vino Luca, salió Luca, vino Chico, ¿no? Entonces, un poco complicado que en un periodo tan corto de 4 años tengamos 4 entrenadores, ¿no? Cuéntanos un poco qué pasó. Creo que eso es algo, es un problema grande realmente, ¿no? Sí, en realidad yo agradezco la pregunta, no, porque hace algún tiempo en una entrevista que me hicieron, no sé si no lo expliqué bien, yo señalaba que el marco legal que nos falta en el Perú sobre el deporte hace que no haya una política deportiva, no sea una política de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El IPD teníamos que presentar y tenían que ser aprobados por el IPD los contratos de los técnicos extranjeros anualmente. No importa que nosotros hayamos hablado o contratado internamente con el señor Kim por 4 años. Lo que importaba era que año a año teníamos que renovarle, porque el IPD, para poder generar los subsidios del año 2009, teníamos que tener aprobado y terminaba el 31 de diciembre del 2009. Igual pasó en el año 2010. Cuando estuvo acá Mr. King, empezamos, trabajamos bien, clasificamos al Mundial, fuimos a Japón, el último Mundial que Perú clasificó, porque salvo que la memoria me esté fallando, no había otra clasificación más al Mundial. Lamentablemente Mr. King tuvo un problema personal, ¿no? Quizá ya ha pasado tantos años, pero vale la pena, que mucha gente no conoce. Hubo una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, y tenían un hijo único, varón, que fue asimilado al ejército. Y allá en Corea, pues, el servicio militar es obligatorio, ¿no? Pero obligatorio de verdad. Entonces, cuando el hijo es asimilado al ejército, Kim no tiene otra opción que traerse a la esposa a vivir acá a Perú. Se hizo todos los trámites y vino la esposa de Mr. Kim. Y lamentablemente pues, no se adaptó a la realidad nuestra. Inclusive hubo un problema que él me lo confió, ¿no? Fue asaltada la señora en una calle por donde ellos vivían, y la señora ya no quería estar más acá y me pidió por favor. Y no tenía más alternativa, porque teníamos que renovar el contrato del año siguiente para ser aprobado por el IPD, pero prácticamente él ya ante esa situación, que él también se dio cuenta de que por más que se haya comprometido con nosotros y año a año renovábamos los contratos, ya tenía la puerta de salida para poder, en ese momento era un tema familiar, y entendible, comprensible, no pudimos hacer otra cosa, y tuvimos contacto felizmente con Macri, el presidente de la Federación de Italia,
y nos ofreció a uno de sus jóvenes y principales entrenadores, señor Luca Cristofani, que vino a reemplazar a Mr. Kim, pero por esas circunstancias que te digo, ¿no? Y lógicamente nos sacó del programa inicial porque lo habíamos preparado para los 4 años que, como tú bien lo señalas, Londres 2012, ¿no? Y después de la salida, era un poco cambio, ¿no? Porque venía la escuela asiática, optamos por la escuela europea, no Sí. nos adaptamos rápidamente, y terminó usted con Chico dos Santos, que era de escuela brasilera, ¿no? Es como que saltos bastante grandes, ¿no? Complicados, o sea, era como que no teníamos una escuela en mente, teníamos de repente nombres para dirigir la selección. Sí, claro, o sea, lo que pasa es el espacio, el momento histórico, ese momento, en esa oportunidad, ¿qué te digo? Jugaba a favor de que teníamos que tener competitividad, no podíamos, se nos presentó este problema de Mr. King y teníamos la oferta de Luca para que no quede un vacío, para que no haya un bache, lo tuvimos que traer, pero lógicamente vinieron algunos técnicos brasileños porque nuestra idea era traer algún técnico brasileño reconocido, ¿no? Y acá estuvieron, algunos vinieron por su cuenta para hablar con nosotros, no llegamos a ningún acuerdo porque ya habíamos conversado con Chico, lo trajimos en una oportunidad para hablar personalmente con el propio señor Parr, y la verdad es que Chico estaba en el comando técnico del campeón del mundo en masculino, que estaba con Bernardinho de entrenador principal, y en su comando técnico estaba José Francisco dos Santos, ¿no? Más conocido como Chico. Y la verdad que con él también ya habíamos conversado y se vino. Pero, bueno, ya a mí se me acabó el periodo y lamentablemente no se pudo seguir trabajando, pero concurren esas dos cosas, ¿no? Uno, de que no tienes la certeza de que lo que te respeten el periodo del contrato de palabra o interno que tengas con la federación, porque el IPD, vuelvo a repetir, año a año tiene que renovarse para que ellos puedan dar el dinero, porque si el IPD no acepta, simple y llanamente no te da el dinero. Entonces, se complica el tema ya económico, ¿no? Y si bien es cierto, usted lo señala, ¿no? Había entrenadores que incluso vinieron a conversar con usted en la lista de espera o en las negociaciones antes de Luca. Estuvieron Alessandro Chiappini, que había entrenado a Turquía, está Mario Bonita, que estaba de Italia. Pero había una situación que yo también quiero rescatar, ¿no? Que teníamos patrocinadores, teníamos televisión, teníamos un proyecto, teníamos entrenador, pero lo que no teníamos era jugadoras, porque después del Mundial del 2010, Perú fue invitado al Máster de Montreux y lamentablemente no teníamos la cantidad de jugadoras necesarias, que finalmente Gina López y Ángela Leiva, que en ese momento todavía era una jugadora infantil, terminan viajando con este equipo al Máster de Montreux, ¿no? Porque Perú tenía un equipo juvenil que no tocaban porque se estaba pensando en el Mundial Juvenil. Brasil nos invitó por primera vez a un torneo, que es el torneo internacional en el mes de julio, donde jugó Japón, Italia y Brasil. Nos invitaron, por primera vez nos invitaban a un torneo de ese nivel, y Perú no tenía jugadoras, tanto así que Zoila La Rosa acabó jugando de opuesta. Y al Grand Prix del siguiente Mundial, 3 menores, que eran Alessandra Muñoz, Claribet Illescas y Daniela Uribe con Coto, terminaron completando el equipo, ¿no? Entonces es una situación extraña porque no había jugadoras para un equipo que tenía vendido toda la parte comercial. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento, señor Castro? Sí, mira, en realidad en el Máster de Montreux, una de las condiciones para poder viajar es que tenías que tener un mínimo de jugadoras mayores que habían participado en el Mundial anterior. Si no habían participado, y no podía llevar a experimentar un equipo nuevo. Pero nosotros a las justas conseguimos el mínimo, ¿no? Porque las jugadoras habían emigrado a sus equipos en Europa. Lo que pasaba, Nano, que nosotros estábamos empezando también con el tema de la Liga Nacional. La Liga Nacional, los clubes estaban empezando recién a generar sus auspicios y sus patrocinios. Nosotros empezamos con una Liga Nacional con un número de 14 equipos. Después lo bajamos a 12, porque en realidad lo que queríamos era que se vea la participación en estos eventos de clubes, para provocar nuevamente, vuelvo a repetir, y llamar la atención para que los clubes también consigan sus propios auspiciadores. Bueno, poco a poco se fue logrando eso, pero en el interín, lo que tú señalas,
es que tuvimos que completar nuestros equipos de mayores con jugadoras juveniles. No teníamos el número suficiente, ¿no? Y también, ¿cómo no? Seguramente que la opinión de Mr. Kim sobre el equipo de mayores era una, y lógicamente la de Luca era otra, y la de Chico de repente era otra, pero te reitero, era un momento en el que nosotros teníamos que echar a andar la maquinaria de gol. Comenzamos a hacer una serie de eventos. Acuérdate que cuando firmamos el contrato con la televisión nos exigía, nosotros le damos un monto determinado, pero usted nos tiene que hacer 7 torneos al año, entre oficiales y amistosos. Ahí donde comenzamos nosotros a crear las famosas copas con el nombre de nuestros auspiciadores, UNI, Plaza B, Gloria, Latina, Telefónica, etcétera. Pero era justamente porque teníamos que darle contenido al contrato que habíamos firmado con la televisión. Igual con el caso de los clubes, ¿no? A nosotros nos obligaban, y nosotros fuimos respetuosos, que tenía que haber un torneo de apertura y un torneo de clausura. No es de que yo soy el vivo de la película y en la primera rueda le llamo apertura y en la segunda rueda le llamo clausura y ya cumplí. No, nosotros sí hacíamos un torneo de apertura y luego un torneo de clausura, porque así estaba en el contrato. Entonces, ya lógicamente, una vez que ya la maquinaria se comenzó a mover, y había prensa, y había televisión, comenzaron también a aparecer ya las chicas, ya comenzaron a nutrir nuestras divisiones inferiores. Yo creo que ya estaba prácticamente servida la mesa para que los 4 años siguientes comenzara a planificar ya en otra forma, porque ya se tenía auspicio, ya se tenía señal abierta, señal para los clubes, y más que todo, credibilidad, ¿no? Porque esa era una de las cosas que teníamos que pelear. Acuérdate, Nando, que nosotros éramos inelegibles para hacer campeonatos del mundo, por una sencilla razón, que el último que habíamos hecho acá en 1989, un juvenil, lamentablemente no se cumplió con varias pautas, varios requisitos que había hecho la FIB, y un poquito como que nos hicieran la cruz. Por eso perdón, cuando pensamos en hacer el campeonato del mundo, tuvimos que pasar varias pruebas, ¿no? Entre ellas una visita de inspección, pero bien rigurosa, ¿no? Vino una de las vicepresidentas de la FIB a hacer la visita de inspección. Y cuando hicimos el mundial, pues vino en el comité de control vino media comisión de eventos internacionales de la FIB, ¿no? Porque precisamente teníamos que, ya estábamos dentro, ya habíamos entrado nuevamente a las ligas mayores, por decir así. Antes de darle el pase a Linda con las preguntas del público, quiero hacer una pregunta, ¿no? Usted hablaba de esta unidad técnica que existe. Lo que usualmente se ve en los países es que la prioridad es el equipo de mayores. Vale decir que algunas jugadoras juveniles se pierden sus competencias en sus categorías promocionales porque alimentan a la selección mayor, ¿no? Entonces, es decir que en el caso de algunos equipos en el extranjero, la jugadora juvenil deja jugar un mundial, un sudamericano, porque está con el equipo principal. En Perú no se daba eso, ¿no? ¿Por qué no se daba esa ascensión directa a mayores y por qué se escaseaba tantas jugadoras? ¿Cuál era el acuerdo que había entre entrenadores o cómo se manejaba ese tema? No, o sea, mira, yo te he puesto el ejemplo en la época de Mr. King, quienes estaban al frente de las selecciones tanto juvenil como menores, y entre categoría y categoría sí había fluidez de ascenso, no había ningún inconveniente, ¿no? Lo que faltaba era, pues, en realidad, aumentar el número de jugadoras de alto nivel. Eso era lo que faltaba como para poder ir pensando en que pasen a la otra categoría, y el equipo no dejaba de entrenar porque tenía que haber otro grupo. Nosotros, nuestra idea en un momento determinado era hacer dos categorías, 2 grupos en menores, A y B. Y ya se venía trabajando en la Sudamericana la idea de hacer los torneos sudamericanos infantiles o premenores, para nosotros infantiles. Y nosotros, como nos adelantamos y comenzamos a trabajar desde el 2010 en 2 grupos, uno a cargo de Artigas y el segundo grupo estaba con Humberto Terrones, porque veíamos la necesidad de captar mayores cantidades de jugadoras, ¿no?
pero que, no, que haya habido alguna traba en el ascenso de uno o el otro, no. Lo que más podía dificultar era la falta de cantidad, ¿no? Vamos a darle el pase a Linda Vanessa, a ver si se conecta para que nos ayude con algunas preguntas del público. Gracias, Nano. Saludos a nuestros seguidores y fans destacados que nos acompañan esta noche. Tenemos mucho movimiento en el chat esta noche. Saludos a Aide González, Ingrid Cárdenas desde Argentina, Giovanna Paz, Ro Paredes Ospina, César Rasuri, a Foro Voley, a Robert Deza, Francisco Peña, a Omar Romero que nos pregunta si estamos en vivo. Sí, aquí estamos, jueves 9:30 de la noche. Billy Hanso, que se encuentra súper enganchado con nuestra transmisión. Tenemos un par de preguntas del público que tenemos. Por ejemplo, señor Juan Castro, ¿qué opinión tiene de los años de trabajo de la señora Málaga? Asimismo, nos preguntan cómo hizo para moderar las diferencias entre el comando técnico y las jugadoras de la selección nacional. Y tenemos una pregunta de por qué en su mandato varió tanto con las escuelas de vóley, por ejemplo, entre Corea del Sur, Italia y Brasil. Ok, tenemos 3 preguntas. Vamos a empezar primero con la primera pregunta, que es la opinión sobre el trabajo de Natalia. Natalia empieza con usted, señor Castro, ¿no? Porque ella toma el mando de la selección en su periodo. Mira, sí, claro. Yo me tengo que remitir a los resultados, porque creo que es importante el manejo de resultados cuando uno apuesta por determinado comando técnico. Nosotros en el Mundial de Tailandia, en el año 2009, fuimos sextos en el mundo con Natalia. En Tailandia, perdón, en Tailandia con Hernán, todavía. Perdón. Con Hernán. Ya, esa generación luego pasó a trabajar con Natalia. 2 años después llegan al campeonato que nosotros hicimos acá en juvenil en Perú. Ya fue dirigida lo captó Natalia y quedamos en 6º lugar también. Quizás hubiéramos podido haber hecho un mejor desempeño, pero 6º lugar tampoco no era una mala posición. Nos mantenía en los primeros lugares del ranking, ¿no? De esa categoría. Posteriormente, Natalia comienza nuevamente con un grupo de menores y después de 32 años, somos campeones sudamericanos en la categoría menores en el año 2012. O sea, quiere decir que, vuelvo a repetir, ¿no? Por los resultados, tanto en el Mundial, tanto como en los Juegos Olímpicos de la Juventud y en el Sudamericano de Menores, yo creo que los resultados lo dicen, hubo un trabajo bueno de parte de Natalia. Tuvimos que hicimos un curso internacional acá, que lo aprovechó muy bien ella, porque también era necesario capacitar a nuestro comando técnico. Así que, vuelvo a repetir, del 2012 a la fecha, la verdad, no podría calificar yo el trabajo de Natalia, porque no lo he seguido de cerca, ¿no? Otra pregunta también que nos hicieron, justamente Linda nos comentó, cómo se maneja a nivel dirigencial la tensión que existe entre los entrenadores y las deportistas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Mirta Uribe, ¿no? Mirta Uribe con Kim tuvo un tema y salió de la selección un momento, y le pasó algo similar a Natalia Málaga, ¿no? Natalia con María Fátima, ¿no? María Fátima tuvo una indisciplina y fue separada del equipo, ¿no? ¿Cómo se hace para recuperar a la jugadora, para hablar con el entrenador? ¿Cuál es el tema de gestión que hay que hacer en ese momento para unificar el tema de selección como el proyecto? Mira, Nano, son momentos difíciles, pero justamente la experiencia que uno tiene en el manejo de equipos quizás te permitan solucionar el problema de otra forma. En 1993 fuimos invitados al primer Grand Prix, que los Grand Prix eran de 12 equipos primero. Después se amplió a 16, después se amplió a 24, y que después a 32, y había un proyecto para 48 equipos, ¿no? Entonces, bueno, pero en ese de 12 nosotros fuimos. Y yo fui al frente del equipo, no era presidente de la federación, pero yo fui como jefe de equipo. El problema en todo grupo humano hay problemas. Ahí se suscitó un problema entre nuestra principal armadora y una de nuestras principales atacantes y había que resolverlo. Entonces, eso nos fue dando un poco ¿qué te puedo decir? Pues de sabiduría y de experiencia para poder solucionar
sin lesionar lo que el comando técnico, en este caso, Kim, que quería, y sin que la jugadora también se sintiera muy afectada. En realidad, es difícil, se presentan los casos, pero hay que manejarlos, ¿no? Si no hay tampoco autoridad de parte de la federación, la verdad que también ahí ya se debilita la situación. Es un tema, entonces, de manejo dirigencial, ¿no? Poder articular el problema entre deportista y entrenador. Y la otra pregunta ya la contestó usted, que es el tema de cambio de escuelas tan diferentes por un tema coyuntural, ¿no? La salida de Mr. King un poco, y esta falta de marco legal en el IPD hace una continuidad de 4 años. Le pasó también a esta federación, la salida de Luis Omar de Moura es algo parecido, le pareció a Chico que es algo parecido. Entonces, hay como una constante que el vóley no puede planificar un ciclo olímpico porque el marco legal no lo permite. Creo que ahí estamos claros. Y un poco pero, hablando... Déjame agregar algo, Nano. Yo quiero señalar de que esto fue, no fue una constante, bueno, si bien es cierto, fue una constante, no fue planificado. O sea, no es que no teníamos las ideas precisas. Nosotros trajimos a cada uno de los técnicos con la idea de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Esa era la meta, ese era el camino. El Mundial de 2010 y llegar a las Olimpiadas. Pero se fueron dando estas situaciones de que el IPD, a través de sus contratos, abría la puerta, de que había que renovarlos anualmente, y otra era de que teníamos que buscar inmediatamente con quién suplir, ¿no? O sea, no es que uno no tenga bien clara la idea de que se tiene que respetar los procesos, pero yo soy de la idea que hay que respetar el proceso con el entrenador correcto, ¿no? Porque si no es el entrenador correcto, o al menos la apreciación que uno tiene, hay que buscar la fórmula, ¿no? Solamente quería agregar eso, no vaya a pensarse que nosotros lo trajimos aquí por un año, a Luca por otro año y a Chico por otro año. Sí, para cerrar el tema con los entrenadores, si usted pudiera elegir de sus 3 entrenadores que tuvo en este periodo, volver a contratar a uno de ellos, ¿a cuál contrataría? Mira, en este momento, ¿no? En este momento, claro. yo creo que para mí, tanto Kim como Chico, te soy sincero, que han sido los que nos han dado uno resultados y el otro lo tenía claro lo que tenía que hacer Chico Santos, ¿no? Chico Santos me decía, señor Castro, yo de las 24 horas del día voy a trabajar 25, porque no hay otra forma de poder sacar adelante vos. Yo me acuerdo, Nano, a veces entrenaba solito con Zoila Guamán en la mañana, o sea, entrenaba tarde y en la noche con el equipo y la llevaba a Zoila Guamán a entrenarlo solito porque te dice, ella estaba retrasada, cuánto tiempo hay que recuperarlo. Yo, entre los dos, elegiría quizás por ¿qué te digo? La cercanía y porque las escuelas son bastante parecidas, que tenemos que darle físico a la parte técnica, que yo creo que la escuela brasilera, bueno, me hubiera quedado con Chico, ¿no? Cercas, vamos a hablar un poco de este tema y como hablamos un poco de tensión, un periodo de 4 años, ¿qué momento de crisis vivió la federación en su opinión, ¿no? Porque no todo fue rosas, me imagino que también hubo momentos que, como lo hablaba usted con el tema de las jugadoras con los entrenadores, temas dirigenciales, ¿qué momento usted se vio como que complicado? Mira, no, definitivamente hay problemas que se presentan y para eso justamente están pues, los retos que hay que asumir, que hay que afrontar. Yo creo que han habido algunos, pero uno que quizás marcó un poquito y un antes y un después fue la renuncia de 2 de mis directivos en forma simultánea, porque había un señor que estaba contratado trabajando en la federación desde la época del presidente anterior. Yo era de su directiva, pero lógicamente el presidente tenía la discrecionalidad de poder contratar a gente de marketing y publicidad, ¿no? Y la verdad es que los contactos que tenía y que habían iniciado no lo podíamos tampoco de la noche a la mañana decir, pues ahora entra otro, pero como se percataron que este señor seguía, ese fue el pretexto para que renuncien. Bueno, le aceptamos su renuncia y por ahí apareció una tercera renuncia, pero condicionada a un congreso del director de organización deportiva en ese entonces, que al final no se llegó a concretar. Inmediatamente lo reemplazamos con 2 directivos. ¿Por qué te digo un antes y un después? Porque las directivas hasta antes de mi periodo
siempre estaban conformados por los 7 miembros y no me acuerdo si hasta la época, creo yo, de Ramos Montoya, en el que estaba Víctor Raúl Ruiz de Trujillo, Pedro Chunga de Piura y Ángel Alemán de Arequipa, no había habido directorios mixtos, o sea, con gente de Lima y del interior del país. Yo en mi directorio, para efectos de un reconocimiento a la dirigencia de provincia del interior del país, puse a mi vicepresidente o le pedí que se integre en mi plancha. Era el señor Hugo Ponce Oré de Chanchamayo. Pero a raíz de la salida de Carlos y de Jorge Aguilar, le invitamos a 2 directivos de provincias, ¿no? Y entró el señor Leandro Cano y el señor Ramón de la Rosa. Entonces, eso permitió también aperturar un poco para el compromiso y el trabajo de gente de provincia para que también, lógicamente, vayan viendo y tomándole el pulso y aprendiendo y haciendo y poniendo sus ideas al servicio de la federación. Yo creo que ese fue el momento más complicado, pero sí remarco, ¿no? No ha sido por ningún otro tema, sino porque el señor, no tengo ningún problema en decir su nombre, ¿no? El amigo Carlos López estaba trabajando ahí y bueno, continuó trabajando. Terminó ese periodo y después nosotros renovamos nuestra área de marketing, de publicidad y llamamos a un señor Benigno González, más conocido como... Sí, fue una oportunidad de trabajar con usted, yo lo recuerdo muy claro. Y un poco Pero para... ojo, Nando, que ya estábamos nosotros tocando las puertas, ya nos habían abierto algunas puertas de empresas importantes. Entonces, nosotros necesitábamos un equipo para trabajar ahí y yo recuerdo que entraste con un grupo de personas para no solamente mantener, sino para crecer esta idea del patrocinio, del auspicio, del producto y poderlo exponer de tal forma de que hay una relación del voleibol con la marca, ¿no? Y hablando de marca, llegamos a tales niveles, Nano, que acuérdate que éramos marca Perú, ¿no? Las chicas eran embajadoras, sí, el voleibol peruano era marca Perú, nos hicieron un homenaje al Ministerio de la Producción. De la cultura, sí. Sí, ¿no? De la cultura, ¿no? O sea, las chicas eran embajadores, ¿no? Vivian Baer era super Vivian, creo que tenía sus tiras cómicas, o sea, bueno, Fue un momento importante de manera comercial porque era una ola creciente, como yo digo, ¿no? Había que saber manejarse en esa ola. Creo que la federación tenía una estructura muy pequeña realmente como organización, porque pasaba de manejar un presupuesto bastante reducido, como usted lo señalaba, de 1 millón tanto de presupuesto público, a pasar a otra dimensión, porque ya no era solamente el tema público, sino también el tema privado, y había que mantenerte en ese nivel y aprovechar esta olada creciente, ¿no? Yo quería cerrar el tema de que usted mencionaba justamente por el estatuto de la federación, tengo entendido que el presidente tiene la potestad de contratar directamente al personal de confianza que tiene a su mando. Entonces es un tema que creo que a veces se discute. Pero yo también quería recordar un poco el tema, su gestión siempre estuvo fiscalizada, por decirlo de una manera, o seguida muy de cerca del entonces congresista Zenaida Uribe, que era presidenta del Grupo Especial de Deporte, ¿no? Inclusive ella constantemente hace una fiscalización a su proceso y cita a la Federación Peruana de Voleibol al Congreso, ¿no? A la comisión al Grupo de Trabajo de Deporte, ¿no? ¿Por qué se dio este tema y cómo se dio esta situación? Bueno, en realidad nosotros primero que quiero remarcar nuevamente que el presupuesto que nos daba el IPD de 1.100.000, después nos subieron 1.200.000, pero después nos volvieron a castigar con un descuento porque cometimos el pecado de tener auspiciadores. Como teníamos auspiciadores privados, decían que para qué necesitan más y nos redujeron un poco. Pero bueno, el tema era de que para entregarnos el presupuesto del mes de febrero, teníamos que haber entregado las cuentas del mes de enero. Es decir, en otras palabras, a nosotros nos hacían una auditoría del IPD mes a mes y teníamos que nombrar un interlocutor entre el IPD y la federación para que se encargue de demostrar, llevar las cuentas, asistencia técnica, etcétera, todo un mecanismo para que poder tener el presupuesto del mes siguiente. No es que te dan medio año o te dan todo el año por adelantado y cuando te falta puedes pedir a cuenta del año siguiente. No, en mi época no era así. Entonces, o sea, el proceso de fiscalización al que te refieres en el Congreso no fue por ese lado. Nosotros habíamos gestionado ante el Congreso de la República para el Centro de Alto Rendimiento una partida especial
Y fueron los señores Carlos Raffo y Luciana León las que gestionaron y conseguimos 7 millones de soles para la construcción de centro de alto rendimiento. Es más, teníamos otros terrenos a donde se podía hacer, pero el IPD con el señor Arturo Guzmán lo canalizó a través del IPD la entrega de ese dinero y ellos determinaron que sea en la Videna. Pero, ojo, vuelvo a repetir, ese dinero fue conseguido por la federación, por eso que me dolió bastante cuando, para el tema de los panamericanos, bueno, tenía que hacerlo, no lo sé, nos tuvieron que desalojar. Pero, yendo a tu pregunta, ¿por qué llego al tema de Carlos Raffo y Luciana León? En el caso mío, nos hicieron una investigación en el Congreso porque supuestamente se había ido, antes de viajar al Mundial de Japón, se había ido a un torneo en Corea de preparación. Justamente nos consiguió el señor Mambo Park y el señor Kim, Mr. Kim. Entonces, nos acusaron de que comían arroz y huevo frito todos los días, cosa que en realidad seguramente había sido porque alguna de las chicas había puesto en su chat que ya estaba cansada de comer huevo y arroz porque no le gustaría el resto de comida. Yo viajé a esa gira, pero en la última parte, ya antes de ir, unos dos días antes de viajar con el equipo al Mundial de Japón. Pero en la antesala en Corea estuvo al frente el señor Mambo Park. Por eso que yo fui al Congreso a responder, ¿no? Por las acusaciones de que por qué no comían bien las chicas. Y el señor Mambo Park se encargó, a pesar que no querían dejarle dar el uso de la palabra, se encargó de demostrar, porque llevamos unas diapositivas que nos permitieron, y creo que tú nos apoyaste, ¿no? Si la memoria no me falla, unas diapositivas en la cual había un buffet. Un buffet, lógicamente, no a todos les gusta la comida coreana, la tailandesa, la japonesa, seguramente no está dentro de nuestra costumbre digestiva poder asimilar esos potajes, pero eso no era una cosa, otra cosa era de que estaban descuidadas o mal alimentadas. Habíamos ido a uno de los principales equipos que justamente Mr. King lo entrenaba, lo dirigía. Entonces hemos conseguido estar ahí en forma casi gratuita y mal sería quejarnos todavía de la comida que nos daban, pero se demostró que no había sustento, la verdad, a esas denuncias. Es aún más la gente que conformaba la Comisión de Juventud y Deporte, si mal no me acuerdo, estaba Renzo Rayardo, estaba el de Juvenal Silva, estaba el de Sport Ancash, del club, señor Malki también. Señor Malki también está. Malki. Entonces ellos se sorprendieron de qué estábamos hablando, ¿no? Y más bien comenzaron a fustigar un poquito la presencia de la doctora Daisy Cereceda, que había sido invitada del IPD y que no habían rendido cuenta, no sé, del IPD de cuántos millones de soles, y estábamos hablando de un arroz con huevo frito, ¿no? Que era prácticamente la denuncia, pero la verdad es que son situaciones que se presentan y que finalmente salimos pues bien, ¿no? Porque no hubo lugar a nada que se pueda manchar el trabajo que se estaba haciendo en la federación. Y antes de darle nuevamente el pase a las preguntas del público, ¿por qué cree usted que era este seguimiento continuo de Zenaida Uribe hacia su persona, ¿no? Ella, según yo recuerdo, había sido jugadora inclusive de su equipo, del Huanca en algún momento, ¿no? La relación siempre se entendería que fue cercana, ¿no? ¿Por qué cree usted que ella siempre lo tenía a usted en el ojo de la tormenta? Mira, la verdad que es una pregunta que yo mismo me he hecho, ¿eh? Te soy sincero. Sí, ella ha jugado, es campeona sudamericana de Interclubes del año 95 con Cipesa, ¿no? Hemos tenido siempre una relación amical, ¿no? Ella conoce mi casa, y me conoce a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Si yo te enseñara fotos ahí sentados en la Bombonera haciendo bar a las chiquitas en la infantil, pues, yo no la reconozco a Zenaida. Pero honestamente que ya su perspectiva, su manera de ver las cosas, de repente cuando llegó al Congreso lo vería de otra forma, ¿no? O sea, no entiendo. Nosotros, el tema electoral, el otro día estaba escuchando unas declaraciones de un miembro que había sido del comité electoral de mi elección, y decía, pues, ¿no? Señalaba de que tenía veedores del Comité Olímpico, estaba el señor Pancho Boza, había gente del IPD, había gente de Transparencia,
estaba el señor Llorea de la Confederación Sudamericana y de la FIP. O sea, había más veedores que el comité electoral, pero había 5 veedores, el comité electoral eran 3. Imagínate, ¿qué cosas se podía hacer ahí? No había, salió una elección, me imagino que a Zenaida no le habrá gustado, que de repente ella quería inscribir alguna otra lista. Yo estoy especulando, ¿no? La verdad, nunca, yo me he hecho la misma pregunta, pero la verdad que no he tenido respuesta. Vamos a invitar a Linda que ingrese para nuevamente compartirnos preguntas y saludos de las personas. Linda. Gracias por el pase, Nan. Bueno, esta noche nuestro chat se encuentra bastante activo, así que nos comentan, nos preguntan. Señor Castro, ¿es que acaso en su visión el trabajo a corto plazo debe ser el priorizado o deberían tenerse planes de 4 o más años? De ser así, ¿cómo lograríamos que las jugadoras más valiosas del sub-20 no migren al extranjero? Mire, ahí hay dos preguntas, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, mi visión no es de que tiene que ser a corto plazo, tiene que ser a largo plazo, y son 2 ciclos olímpicos mínimos, pero vuelvo a repetir, pero eso uno hay que proyectarse, ya, por ejemplo, cuando tiene uno un número de jugadoras importantes, cuando tiene una base de selecciones y de clubes ya activo y en un nivel más o menos bueno, te puede dar ya el trabajo o el lujo, entre comillas, de poder decir, este es el entrenador que creemos que nos debe de servir para un proceso de 4 o 8 años. Cuando tú ingresas y no tienes paralizado el voleibol, no tienes una liga superior acorde con lo que tú crees que debe estar. El nivel de tus jugadoras de selección debe de mantenerse con el nivel de los clubes. Los entrenadores deben tener el mismo nivel de alta competencia y los árbitros tienen que estar a la misma altura. Cuando tú manejas las ideas de que tienes que hacer un soporte técnico, pero de un mismo nivel, una proyección tiene que ser mínimo de 2 ciclos olímpicos. No puede ser a corto plazo. Pero vuelvo a señalar, eso es bonito si hubiera un marco que te proteja y que te diga, ok, señor Castro, ¿cuál es su idea? De acá hasta Londres 2012, perfecto, muy bien. ¿Quién va a ser el entrenador? Fulano de tal, tome, acá está el contrato, por esos 6 años respaldado por el gobierno. No, acá no. Acá el 31 de diciembre de ese año se acabó el contrato. Tienes que demostrarle que el mismo entrenador es bueno para el siguiente año. ¿Y sabe cuál es la noticia? Que el jefe del IPE no es el mismo, es otro. Entonces, otra vez comenzar con la maquinaria, señor, pero ¿y quién es ese señor Kim? ¿Y quién es ese señor fulano de tal? Si hubiera una política deportiva, yo terminé con el señor Akio Tamashiro como director de deporte afiliado, pero las primeras negociaciones lo hicimos con Daisy Cereceda y anteriormente lo hicimos con otro señor. Entonces, vuelvo a repetir, mientras que no haya una política de Estado en favor del deporte, se complica, pues, y más aún cuando uno ha ingresado a resucitar el voleibol peruano y comienzas a conseguirlo, lógicamente ya después puedes poner piloto automático y avanzar, y dedicarte ya a otras cosas, cómo mejorar el presupuesto, cómo mejorar, pero ya teniendo un soporte, ¿no? Teniendo un... Bien, bajo esta perspectiva, señor Castro, ¿usted cómo ve el futuro del vóley peruano? Tomando en cuenta que actualmente las selecciones y la Liga Nacional como productos están perdiendo interés frente al público y auspiciadores. Mira, has dado en el clavo con tu pregunta. El otro día me comentaba... Agradecemos a Julio Vilca por la pregunta. El otro día me preguntaba, ¿no? Si el problema dirigencial ahorita que hay se puede solucionar de alguna forma. Yo eso sí lo veía con mayor facilidad. Es accesible mejorar esto. Creo que hay gente que tiene ideas claras, tiene experiencia y que puede aportar cómo salir de este momento difícil. Lo que sí se está complicando es que ese producto se ha venido a menos. Oiga, ya cuando un canal, ¿no? Ya deja de prestar interés en un equipo seleccionado, cuando ya cambia el voleibol por el fútbol, ya a mí, cuando yo me enteré de eso, que el Latino ya no era el canal del voleibol, sino era el canal de la selección de fútbol, se me pararon los pelos de punta porque esa es una mala señal. Ahí tenía que hacerse inmediatamente algo. Bueno, se ha dejado pasar, esto se vive enfriando y la situación está difícil, es dura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, gracias a ustedes, estoy explicando cómo es que nosotros comenzamos a mover la maquinaria. Tenemos que hacer algo parecido.
tenemos que hacer una reingeniería, tenemos que ver el voleibol como un producto, tenemos que tener acá visión empresarial, no es solamente una formación deportiva. Mire, nosotros en un momento determinado, en una directiva en la que yo acompañaba a César Vértiz, teníamos dentro de la junta directiva a un señor como Alfonso Miranda, que era ministro de Pesquería y era viceministro de la Producción. Teníamos a Eloy Ramírez, que venía de COFIDE. O sea, teníamos gente que venía de la empresa para comenzar a ayudarnos a diseñar un plan que lo pusimos a ejecutar a partir del año siguiente. O sea, algo de eso tenemos que volver a hacer. O sea, el entusiasmo del dirigente yo lo comparto, lo alabo, oiga, los felicito, pero no solamente es entusiasmo, ya basta de experimentos, hay que reunir a la gente que pueda aportar algo y hacer un plan para salir de este problema que no solamente es dirigencial, es técnico y es económico. Hay un problema grave con la economía de la federación. Entonces, yo creo que este es el momento de unir ideas, criterios, y hay formas, ¿no? Hay formas que nosotros hemos estado adelantando algunos planes para poner en marcha, si hay necesidad de mejorarlo, bueno, hay que mejorarlo, pero yo creo que hay intenciones buenas, hay que juntarnos para poder sacar adelante esto, ¿no? Señor Castro, si bien es cierto a nivel del voleibol femenino, el tema funcionó a nivel comercial, de selecciones, torneos, mayor ingreso, mayor patrocinadores. Usted habló de 4 productos, yo quiero hablar de uno de ellos, ¿no? En el caso del voleibol playa, usted señalaba que era una idea desarrollar el voleibol playa. Yo no estaba en la federación, pero recuerdo que en el año 2009 la parada del circuito sudamericano fue en la playa Redondo, y quienes vinieron fueron los primos Grimalt, un equipo de Chile que recién empezaba, y 11 años después los Grimalt están buscando la clasificación olímpica en el circuito mundial, no en Sudamérica, que hay un torneo especial clasificatorio. Los vemos hoy día jugando el King of the Court, que es el torneo más importante a nivel comercial de vóley playa. Y Perú no tiene una sola dupla de playa masculina trabajando actualmente, es decir, y tampoco femenina. A pesar de estos esfuerzos puntuales, este producto que usted señalaba realmente no llegó a tomar forma, ¿no? O sea, no había una continuidad. ¿Qué es lo que pasó con este producto de vóley playa, por ejemplo? En el primer momento, los 2 o 3 primeros años vuelvo a repetir, que llamarse la atención para poder hacer que los atletas, hombres y mujeres, deciden por hacer voleibol playa. ¿Cómo lo hacíamos? Bajo 2 formas, ¿no? Poníamos pantalla al circuito de voleibol playa o torneos amistosos que también teníamos que hacer, y poníamos figuras conocidas. Lógicamente, o los otros países estaban ya en otro proceso, ya el voleibol de playa ya había en Chile, por ejemplo, lo que tú me señalas, los primos hermanos Grimal, ya ellos ya venían, claro, en ese momento estaban empezando, pero había otras figuras de voleibol playa que ya se estaban retirando, en el caso de Chile, Uruguay, Argentina, que estaba un poco, Brasil, más desarrollado el voleibol de playa. Una vez que se tomó el impulso inicial, ahí se debió de haber continuado, ya con figuras un poquito más jóvenes, pero lógicamente también con proyección, pero sin dejar de poner algunas figuras, porque, vuelvo a repetir, ¿cuál es la ideología de la FIP con el voleibol playa? Es voleibol de espectáculo. El voleibol de playa, como comentaba con un ex vicepresidente de la Federación Internacional, entra por los ojos. Si uno ve espectáculo, uno ve a jugadoras agraciadas, atletas, que se desenvuelvan bien, que haya público, que haya patrocinio, que haya televisión, y en una playa en la cual haya sol, y haya gente que vaya, que asista, yo creo que prende el voleibol playa, y no se tendría que haber descontinuado. Nosotros hicimos la primera etapa, faltó continuar, creo yo. Ahora sé que están practicando, pero no sé, yo no las conozco a las chicas, me imagino que deben haber estado desde hace tiempo en voleibol de playa. Pero pregunto, ¿no? Algunas figuras que ya no están haciendo voleibol de piso, ¿acaso no podrían estar en voleibol de playa? No, quizás dentro de la selección, pero sí practicando para efectos de llamar la atención nuevamente, convocar la atención del público y de la prensa, ¿no? Si no tenemos prensa, la cosa está muy difícil, muy difícil.
Y para redondear en el tema de productos, voy a hablar de los productos de cada uno, porque creo que es la idea de aprender, ¿no? Hay cosas que funcionaron y cosas que no han funcionado. En el caso, por ejemplo, de los torneos nacionales, esos torneos donde las ligas distritales, que recuerdo una frase de César Vértiz, ¿no? Los dueños del vóley son los presidentes de las ligas distritales, era la frase de Vértiz. Pero ese torneo de ligas distritales sigue siendo el mismo torneo que se jugaba hace 10 o 12 años. O sea, no hay ningún cambio. Es el mismo torneo, agrupados en un lugar, jugando de la misma manera, desligados totalmente de esa visión que usted señala de la parte comercial o de alguna transmisión, seguramente no por televisión, que podría ser de repente por internet. ¿Por qué ese producto que usted señala que era uno de los pilares, estos 4 que usted ha señalado, tampoco se desarrolló? Mira, vuelvo a repetir, Nano, por la falta de continuidad. Porque, mira, lamentablemente, duele o lamento tener que decir esto, pero es muy difícil que una directiva, un directorio, siga el trabajo de otro directivo. No, siempre quiere poner su sello, su firma, su rúbrica en algo que en realidad que sea distinto pero con esto, ¿qué es lo que hace? Se cortan los procesos, se cortan los planes. Nosotros teníamos, primero, ¿qué hicimos? Regionalizamos. Oigan, no se olviden que nosotros regionalizamos los 24, 23 departamentos y la provincia constitucional de Callao, nos adelantamos a la regionalización política. Hicimos 6 regiones deportivas para efectos de competencia, para poder privilegiar. Nuestra idea era que en algún momento tener 6 polos de desarrollo, pero poco a poco, eso no iba a ser pues en 2 ni en 3 años, la idea era hacer 4 a 8 años. Una vez que se haya regionalizado, hacer los torneos, lógicamente el esquema era el mismo, porque teníamos que ir desarrollándole, primero haciéndolo unos torneos que tengan la atención de su autoridad local. Yo decía el otro día, ¿no? Si un presidente de una liga no tiene el apoyo de la federación, el apoyo de la federación tiene que ser de, vamos, yo te acompaño, le tocamos la puerta al alcalde y el alcalde no solamente te va a dar, ¿quién tiene la plata en la región? La municipalidad, te va a hacer un coliseo, te va a dar el local y te va a patrocinar el torneo. Ese es tu socio estratégico, tu gobierno local. Pero lógicamente, si va el presidente de la liga, quizás no le abran la puerta, porque es así en nuestros alcaldes. Pero si va el presidente de la federación, y es una federación exitosa en este momento, no solamente te va a abrir, sino te va a decir qué deseas. Lo hicimos nosotros, hablé hace un momento de Iván Vázquez en Iquitos, hablé de Moreno en el Callao, pero así habían otros de gobiernos locales que nos fueron aperturando. Iba el vicepresidente de la federación, el señor Hugo Ponce, y hablaba con los alcaldes de Cerro, de Pichanaque, de Río Negro, primero en su zona, después iba a otros sitios y abrían las puertas. Eso era el primer paso. Después de ahí tenía que y le dotamos uniformes. Primero a los que competían en la final. Y lógicamente después el siguiente paso, financiar su desplazamiento hacia la final. Y lógicamente eso se ha debido de aperturar, sé que ha ido acrecentando en buena hora, pero eso sí, después se tenía que cambiar, lógicamente, ya el modelo de competencia. Y además, lógico, como lo que tú señalas, Nano, ¿no? Si la televisión local no acompañaba, bueno, había otros medios, pero el tema, ¿qué es lo que quería el auspiciador? Que aparezca una selección de Chiclayo con un producto que es ¿quién es el auspiciador de la federación en marca deportiva? Igual. Ok, que la selección de Chiclayo que está compitiendo en una final de un campeonato nacional, inclusive sé que campeonaba en un nacional sub-12, creo. Oye, si tiene que aparecer en una foto, tiene que aparecer en una pantalla, tiene que aparecer en algún sitio. Eso es lo que estaba faltando, que era el segundo paso, el segundo nivel de lo que habíamos nosotros planificado. Regionalizar, buscarle su socio estratégico local, ver la posibilidad de la publicidad con marca, que la marca de la federación y lo cediendo para las ligas, y faltaba la segunda etapa, ¿no? Y solo la segunda etapa, ¿no? Yendo las cosas como iban, ¿por qué usted no optó de postular a una reelección en la Federación Peruana de Voleibol? Bueno, te voy a decir lo que me dijeron en ese entonces el que era presidente del IPD, en ese entonces el señor Francisco Boza. En resumen, yo había sido concejal y como yo había sido concejal ya no podía ser alcalde nuevamente porque se computaba el periodo de concejal con mi primer periodo de alcalde y no podía tener otro periodo de alcalde. Yo había sido
dirigente del directorio de César Vértiz solamente había ejercido de julio a diciembre del 2008 y el IPD lo computó como un periodo. Y el segundo periodo lo computó el mío, el que realmente fue elegido como presidente, del 2009 al 2012. Pero ahí había otras cosas, ¿no? O sea, yo un poco que pagué, ¿qué te digo? El hecho de ser firme y leal con mis auspiciadores, ¿no? Habían varias ofertas para cambiarme de canal, habían varias ofertas de recibir más subsidios si es que yo cambiaba de auspiciador. La firma UNIC tenía lógicamente sus adversarios y yo no aceptaba porque tenía un convenio. ¿Quiénes fueron los que conmigo empezaron a mover esta maquinaria del voleibol? Yo tenía que ser leal con ellos, y no solo leal, sino tenía que respetar los contratos, tenía que respetar los convenios. Entonces, parece que no gustó mucho esta situación, y como te reitero, el periodo de agosto a diciembre del 2008 me lo validaron como si fueran 4 años anteriores, como si yo hubiera sido elegido y no César Vértiz, y mi periodo por el que fui, y no me permitieron postular. El otro día revisaba un poco las noticias, no había estado en contacto con usted y terminé enterándome que usted forma parte del famoso colectivo del vóley, ¿no? Este colectivo que tiene sus adeptos y tiene también sus críticos, ¿no? Yo podría decir que no comparto muchas cosas, pero esta unión con el colectivo, ¿es alguna intención suya de volver a postular a la Federación Peruana de Vóley? ¿Cuál es su participación en el colectivo? Mira, primero, es una pregunta que debería de responder el almirante Augusto Bravo Villarán, que es el presidente del colectivo, pero no tengo ningún problema en al menos puntualizar algunas cosas. Primero te empezaría diciendo, Hernando, ¿qué cosa no es el colectivo? No es un gremio, no es una logia, no es un club. Yo creo que el colectivo es una vía por la cual se transita hacia un camino, hacia un solo fin, que es el beneficio del voleibol peruano. De repente, en ese transcurrir en esa vía, hay gente que no tiene las mismas posiciones. Eso me hacía recordar a esos colectivos que en política había un colectivo que era no a una candidata, pero ahí ese colectivo no a una candidata, ¿cuál era su objetivo? Era no a esa candidata, pero ahí había gente de derecha, extrema derecha, izquierda, centroizquierda, de todos los grupos, pero ¿cuál era su única mentalidad, su única fijación? No a esa candidata. Nosotros en el colectivo nos hemos fijado sí al voleibol nacional, y había mucha gente. Yo he conocido a gente ahí que me sorprende, que ahora sean críticos del colectivo, pero es así, ¿no? El colectivo está conformado por gente que han sido directivos, presidentes de la federación, hay directivos, hay entrenadores, árbitros, periodistas, muchos de ellos fallecidos, como Pepe Troncón, Coco Alba, William Samaniego, muchos directivos, exjugadoras, pero ¿cuál es su única finalidad? No quieren aparecer, contribuir con planes, un plan para poder sacar al voleibol adelante. Mira, Hernán, yo te aseguro que la presidenta actual y la presidenta a quien sucedió, un año antes de su ascensión a la presidencia de la federación, no tenían ni la menor idea que iban a ser presidente de la federación. Y esto lo puedo afirmar porque el año 2016, cuando ya había salido la convocatoria de elecciones en el mes de abril, y se señalaba 30 de septiembre elección en todas las federaciones, porque el IPD dice, de acuerdo a la ley del deporte, tiene que fijar una sola fecha o fecha única para los procesos electorales. Cuando ya se había fijado el proceso electoral para el 30 de septiembre, es decir, como dicen los abogados, se había dado inicio al proceso electoral en junio. El 29 de junio se publica la ley 3474 que cambia las reglas para los electores y cambia las reglas para los elegidos. Para ser elegible, te cambian las reglas. O sea, los que tenían ya su candidato en el mes de mayo para ser candidato para la federación en un proceso electoral en septiembre, ya no podían porque no cumplían los requisitos, y los electores tampoco podían elegir a los que ellos querían porque tampoco cumplían los requisitos del RENADE, por darte un ejemplo. Entonces, yo estoy convencido que
las que accedieron en ese momento a la federación no tenían pues un plan, porque si no lo hubiéramos conocido 1 o 2 años anteriores, cuál era su plan de trabajo, cuál era su proyección. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Cuál es el mejor, o yo lo veo así, cuál es el aporte del colectivo ahora a este proceso electoral? Que primero por delante está poniendo los planes, están sacando un plan, una nueva estructura de la federación, porque ya esta estructura actual no, así como tú dices, oiga, no puede ser posible que los campeonatos nacionales tengan el mismo formato que hace 20 años, no es posible que el formato actual de conducción de la federación, de administración de la federación, siga siendo presidencialista. No es posible. Hay que darle otra configuración con reestructuración de estatutos y creando estamentos, un estamento fundamental, que debe ser el corazón del voleibol, que es el Consejo de Administración del Voleibol Peruano. Ese Consejo de Administración donde va a reunir a todos los presidentes de las federaciones regionales, a los miembros de la Junta Directiva, al jefe de la unidad técnica. Ese nuevo organismo va a ser el motor, el que va a dar a todas las reformas estructurales que se necesitan. Hay una nueva forma de ver la unidad técnica. Antes la unidad técnica, ¿qué cosa era? La unidad técnica era la línea vertical de mando del jefe, del entrenador de mayores, que tiene que seguir el mismo trabajo del juvenil y el de menores. No, nosotros tenemos un criterio más amplio. La unidad técnica es un ente técnico en el cual la federación tiene que tener un vínculo directo, un cordón umbilical directo, 1, con todos los seleccionados nacionales, 2, con la Liga Nacional Superior, 3, los colegios peruanos de árbitros y de entrenadores, voleibol de playa y el departamento médico. Ese estamento técnico tiene que tener una cabeza, no necesariamente un entrenador, pero una cabeza que ordene, que articule para poder llevar al alto nivel y vaya desarrollándose en un mismo nivel todos esos estamentos técnicos para que no tengamos pues una liga nacional que las jugadoras no están presentes o cuando está, que lamentablemente el árbitro que le tocó no está al nivel, a la altura de una liga nacional, de una federación peruana, de un deporte olímpico, o los técnicos tenemos que estar lamentablemente quizás no como quisiéramos. ¿No? Quisiéramos que todos estén calificados, que todos estén capacitados y que tengan un buen nivel. Entonces, esas cosas, por ejemplo, el colectivo los está poniendo por delante. Antes de hacer una lista, antes de ver quién va a ir al frente, quién va a ser, una vez que se entienda que no hay otra opción que la de poder mostrar sus planes, y esto en buena hora que se ha planteado, porque tengo entendido que ya hay otras personas que están haciendo sus programas, qué bueno, en buena hora, ¿no? Habrá un momento en que habrá que cotejarlos, habrá que intercambiar ideas, y de ahí va a salir recién quienes deben de conducir la federación. Me preguntaba si yo tengo, mira, si yo te estoy participando de estas cuestiones, porque estoy comprometido a trabajar para sacar el voleibol adelante, donde sea. Sin embargo, tampoco yo puedo negar que tengo una fijación, estoy expresándome mal, no una fijación, sino tengo clavado una espinita ahí. ¿Por qué Perú no tiene un solo dirigente en ninguna comisión de la Confederación Sudamericana? Antes teníamos 6. Y no de los últimos 4 o 6 años. Anteriormente estaba, Carlos Rivero estuvo en arbitraje, William Samaniego estaba en arbitraje. No, hemos tenido a Jorge Sato en entrenadores, el doctor Tai hemos tenido en comisión médica. Yo he estado en la Asociación Deportiva desde el año 1992. Entonces, no es de que ahora último recién entraron en cantidad. Yo dejé a Luis Linares en la comisión legal. Entonces, ahora no se ha dejado a nadie. Entonces, si es que me piden a mí trabajar para poder recuperar la presencia, el peso dirigencial, encantado. Pero mientras tanto estamos colaborando con gente del colectivo para tratar de desarrollar un plan que pueda llevarnos a encontrar al final del túnel un poco de luz, ¿no? Señor Castro, pero siendo sinceros, las elecciones a la Federación de Vóley son, no vamos a decir extrañas, pero siempre pasa que hay una lista única, ¿no? Usted postuló con una lista única, Luis Linares con una lista única, Diana González con una lista única, y pareciera que va a haber una lista única ahora o no, pero eso dependerá del sistema electoral
pero sobre todo repitiendo esa frase que a mí se me quedó hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de trabajar con el señor Sarbertis. Los dueños del vóley son los dirigentes, son ellos los que votan. La gente podrá estar a favor o en contra, pero ellos toman la decisión. Esta idea de ustedes, como colectivo que tiene algunos años trabajando, ¿está sociabilizada con las ligas? Porque las ligas van a tomar la decisión. Son las ligas quienes tienen que firmar un petitorio, ¿no?, de respaldo hacia la presidencia. Porque ese es el paso, creo que primordial, más allá de sociabilizarlo con el público, con la gente, patrocinadores. Si no hay respaldo de las ligas, poco o nada a nivel político se podría hacer. Sí, sí, claro, pero yo entiendo, Nano, también que este es el resultado o la consecuencia de los reglamentos electorales y el estatuto de la federación. Mira, primero que el estatuto señala de que la elección es por lista, ¿no? No es cargo por cargo, es por lista. Entonces, tú tienes que tener no solamente una plancha, sino tienes que tener un programa. Lo que pasa es de que el reglamento electoral te pone una cantidad de ligas que te tienen que presentar. Y cuando te pone pues, un mínimo, por decirte, de 12 ligas que te tienen que presentar, o sea, tienes que tener más de 40 ligas para que se puedan postular tres listas, ¿no? Con esos 12. Yo creo que eso debe desaparecer. Yo, honestamente, nosotros cumplimos lo que decía el estatuto y sí, fíjate, si mal no me acuerdo, en mi época, cuando fui elegido, teníamos que ser presentados por seis ligas y éramos más de 50. Esas 6 ligas tenían que presentar para poder postular. Yo creo que ahora debe ser el con resultado y consecuencia, vuelvo a repetir, de la exposición de planes. Hay que modificar el tema del estatuto, hay que modificar el reglamento. Si se quiere, es decir, si no, si se va a seguir con el mismo sistema, es lógico, es difícil. Ahora, yendo a tu pregunta, el colectivo, hay gente que está encargada de socializarlo, de hacerlo llegar a la dirigencia. Hay gente que está encargada de eso, me imagino que lo está haciendo. Hemos recibido respuestas muy halagadoras de algunas ligas, pero entiendo, cuando tú a una liga le dices, este es mi plan de trabajo, revísalo por favor, a ver qué te parece, este es mi plan. Y otra le dice, yo quiero tenerte en mi lista y te vamos a dar un cargo en la comisión tal, si tú votas por nosotros. Son dos posiciones totalmente distintas, ¿no? ¿Cuál preferirías? No, de repente no te interesa el plan de trabajo, lo que te interesa es estar en una junta directiva, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos trabajando de esa forma, nosotros estamos trabajando de una forma tal en el que la posibilidad de que los presidentes de ligas tengan mayor presencia es justamente nuestro modelo, no solamente en la junta directiva. Por ahí he escuchado que, ¿cómo se llama alguien dice que la propuesta del colectivo es burocrático, ¿no? O sea, llenar de más gente. Sí. Nando, tú conoces de voleibol internacional. La Federación Internacional, y eso es lo que yo aprendí en los 4 años que estuve trabajando en la principal comisión de eventos deportivos de la FIP. Tiene 5 continentes y tiene más de 220 federaciones afiliadas en el mundo. ¿Cómo puede ser que manejen a 220 federaciones un organismo tan pequeño como es la FIP? De cada continente nombran más o menos una cantidad de representantes que llegan a una cantidad de casi 20 representantes de los continentes, más los 18 que conforman la junta directiva y otras comisiones fundamentales. Son como 40 personas que conforman el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración es el pulmón del voleibol en el mundo. Ahí donde se aprueban, se desaprueban, se sacan las normas, porque lo ha visto el comité ejecutivo, es eso, lo ejecuta, desarrolla, pone en práctica lo que se ha aprobado en un consejo de administración. Yo le he adaptado para que funcione en el voleibol peruano. Oiga, hay un buen entrenador en el norte. La parte técnica que lo está manejando un entrenador nacional importante del colectivo, ya está desarrollando un polo de desarrollo en su zona. Y hay 3 proyectos de polo de desarrollo con buenos entrenadores, para que no haya necesidad, como antes hacíamos, de traer a las mejores atletas acá a Lima. Pero eso tiene que tener un soporte
técnico, administrativo y financiero. Ese soporte técnico, administrativo y financiero no se consigue pues, con un candidato que diga yo voy a poner tanto, no. Se consigue cuál es tu soporte técnico para que ese polo de desarrollo que tú quieres desarrollar, por decir en Oriente, por decir en Tarapoto, te dé resultados dentro de 2 años. Tienes que tener una estrategia, tienes que tener una política de trabajo. En Arequipa y en otros sitios ya tenemos más o menos 3 polos desarrollados. O sea, estamos avanzando, ¿no? En el momento que se tenga toda esta idea ya plasmada, los encargados que van el almirante Bravo en su momento hará conocer. Lamentablemente él se ha retrasado un poquito por el problema que perdió a su señora esposa en días pasados, y eso un poquito que ha frenado, pero se está trabajando sobre eso, ¿no? Y esa es la idea. Y si en caso del colectivo no gana la lista que al final se propondría, oye, ahí tienen los planes, si se quiere aplicarlos en buena hora, ahí tienen un plan de trabajo para todos los seleccionados desde un nivel básico donde va a haber un manual de unidad técnica, lo está trabajando Carlos Aparicio. O sea, hay posibilidades, creo yo, y si no, el trabajo del colectivo está para que pueda ser tomado por alguna otra. Señor Castro, nuestro programa usualmente es 1 hora, tenemos casi 1 hora y media de entrevista, seguiríamos conversando, pero tengo una última pregunta, ¿no? Usted fue presidente de la federación y seguramente algunas ideas no logró desarrollarlas, ¿no? ¿De qué se arrepiente no haber hecho? ¿Qué cree usted que debió hacer para que esto continuara? ¿O qué le hubiese gustado hacer? No sé, sus palabras. Mira, algo personal te voy a decir, Nano. A mí me recomendaron a fines del año 2011, más o menos, uno de los mejores abogados, doctor Vidal, constitucionalista, y ha sido asesor legal del Comité Olímpico Peruano y organismos internacionales. Él me demostró que ese periodo de que yo había, por encargatura, había tenido la presidencia, no contaba para un periodo, pero yo tenía que ir a la lucha, yo tenía que ir contra el IPD, porque o sea, yo me presentaba. Lo único que podía pasar es que el IPD diga no lo reconozco. ¿Por qué? Porque al final, como decía el doctor Vidal, te dirá, pues, Juan, no lo reconozco porque no quiero, ¿no? Pero no porque no te corresponda, porque hay un término que ahorita no recuerdo, porque cuando a ti te encargan la federación, rompieron, o sea, tú estabas elegido como director de organización deportiva, pero cuando te encargan la presidencia, lesionan, bueno, hay un término que rompen, quiebran ese cómputo, y se te tendría que considerar solamente el periodo que ha sido elegido presidente. Y yo quizás pude o confié demasiado en el que se iba a seguir lo que habíamos trabajado, porque lógicamente entendía que el candidato que estaba postulando era un miembro de mi junta directiva y que en algún momento se iba a continuar, ¿no? Con el asesoramiento y se iba a continuar con los planes que se conocían, ¿no? Pero bueno, no insistí, no postulé y siguió. Si no, a mí me hubiera gustado un periodo más para poder estas cosas que yo he señalado, que no se cumplieron. La segunda etapa de los campeonatos nacionales, la segunda etapa del voleibol de playa, para mantener no solamente el tema de los auspiciadores, sino conseguir más y mejores auspiciadores. Y ya los torneos, ya no necesitábamos hacer los torneos, los 7 torneos, porque ya teníamos una presencia, ya más bien ahora sí ya teníamos que comenzar a postular nuevamente, ya no bajar de los niveles. Y me estoy olvidando de algo, nosotros fuimos subcampeones de la Copa Panamericana de Mayores en México el año 2010, que clasificamos al Grand Prix que se jugó en China, sí, amén. Y a competir ya en ese nivel, ya no a hacer las copas pequeñas, pero que eran necesarias en una primera etapa. O sea, esas cositas, faltó un segundo aire, pero bueno, eso es lo que más me arrepiento de no haber podido cumplir, continuar con eso, ¿no? Y tenía gente que estaba comprometida conmigo, ¿no? Auspiciadores, la empresa privada, entrenadores, y después desarrollar la parte nacional, lógicamente teníamos que desarrollar la parte nacional. Pero bueno,
se hizo, al menos creo yo, Nano, reactivamos un tema que era bien complicado, ¿no? El voleibol no era visto, no teníamos nada. Un solo auspiciador encontramos con $50,000. El único auspiciador era Telefónica. Nosotros dejamos con 6 auspiciadores. 6. ¿No? Dejamos con 2 canales de televisión. Conseguimos el Bonilla con Manuel Macías. Yo me acuerdo que en una conversación que tuvimos, le dije al alcalde Macías, ¿se acuerda que ya salió una nota publicada que ese Coliseo Manuel Bonilla está mal construido porque se va a caer, se va a destruir en un temblor, en un terremoto se cae? Vamos a probar a la gente que no es cierto, porque habíamos mandado a hacer unos estudios con gente de ingeniería. Vamos a hacer que ese sea el local usted me lo da gratis y toda la habilitación deportiva, piso, parantes, todo se queda después de los 4 años para el uso de la Municipalidad de Miraflores. Perfecto, me dijo el señor Castro, pero usted me pone un entrenador para mis academias. Creo que fue Teresa Núñez, le ponemos. Y todos los vecinos con su DNI de Miraflores ingresan gratis a nuestros espectáculos nacionales. A los internacionales no, porque no los manejan. Bueno, son cosas que no se terminaron, que se perdieron. Los de centro de alto rendimiento, ojalá que lo recuperen. Sí, justamente quiero las palabras finales. Gracias por la entrevista. Las palabras finales de Linda, Vanessa. La gente estuvo muy activa hoy en redes sociales. Así es, gracias a todos los que nos acompañan hasta ahora. Hemos pasado el horario que cada jueves solemos tener, pero gracias a cada uno. Y gracias, señor Castro, por responder las preguntas de nuestros seguidores. No, gracias a ustedes. No, un placer haberte visto después de tiempo. Gracias, Carolina igual. Y hasta una próxima oportunidad si en caso fuera necesario. Si no, gracias. Caro, tus palabras finales. Pues nada, agradecer a todos los que estuvieron conectados hoy. Hoy la verdad yo estuve un poco fuera viendo la parte técnica, pero también agradecerle a Berito que nos está ayudando. Y gracias, señor Castro, la verdad que fue bueno verlo después de muchos años. Yo me llevo una bonita experiencia de mi tiempo en la federación y muchas cosas de las que con todos nosotros también fuimos parte de ese proceso, ¿no? Y la idea de esta entrevista era poder rescatar las cosas buenas y también saber qué era lo malo que pasó, ¿no? Entonces, siento que ha quedado claro para todos. Señor Castro, sus palabras finales de la entrevista. No, gracias nuevamente por esta oportunidad y creo que hay la posibilidad de sacar al gol. Te decía al comienzo, ¿no? Me parece que esto es cíclico. Estamos en una etapa difícil, pero hemos demostrado que sabiendo hacer, aplicando bien los conocimientos y las normas, y más que todo teniendo la mejor voluntad, asociándonos, yo creo que poniendo nuestra experiencia podemos sacar el voleibol adelante. Gracias, Nano, nuevamente, Carolina y a Linda. Gracias. Bueno, yo quiero cerrar la entrevista. Señor Castro, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Cuando decidimos retomar las entrevistas en vivo con Carolina, con Vero, con Linda, nuestra intención, más allá de hacer noticias, era aprender de las lecciones que se habían hecho antes, corregir las cosas que seguramente se habían hecho mal. Venimos con experiencias distintas. Carolina ya trabaja en México mucho tiempo en temas deportivos, Linda en temas de administración, yo en otros temas, y nuestra idea es aportar en el vóley. Para mí fue un gusto trabajar con usted en la federación. Aprendimos a conocernos, a discutir mucho de las cosas que teníamos como ideas, pero como siempre digo, la crítica, las opiniones en contra construyen cuando hay un objetivo en común. Y yo creo que supimos ganarnos la confianza no solamente de la federación, sino también de los patrocinadores. Y esta hora y media de conversación me ha servido para recordar muchas cosas que había olvidado seguramente del tema, pero que sirva para la federación para entender que este proceso de críticas, seguramente que ha habido muchas críticas también en los comentarios de la gente, son para construir. A no todos les va a gustar lo que uno hace, usted seguramente tendrá sus fanáticos, sus detractores, el colectivo tiene la gente que lo apoya, gente que está en contra, yo me siento en un limbo en esa situación realmente, pero la idea es aprender. Así es que tenemos este bloque de entrevistas de voces de mando que denominamos, hoy día con usted empezamos, y la próxima semana nos acompaña Luis Linares Pablo, presidente de la federación entre el año 2012 y el 2016. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.